¿Cuáles son esos hechos históricos reales que casi parecen mentira? En 1838, Edgar Allan Poe escribió una novela en la que 4 supervivientes de un naufragio, al borde de la inanición, optaron por recurrir al canibalismo. Entonces mataron a un joven aprendiz de marinero, Richard Parker, y se lo comieron. En 1884 se hundió un barco llamado Mignonette. 4 tripulantes sobrevivieron. A punto de morir de hambre, mataron y se comieron al más joven de ellos, un tal Richard Parker. Sí, 46 años después ocurrió lo mismo. En 1971, una adolescente llamada Juliane Koepke estaba en un avión que fue alcanzado por un rayo y se desintegró en el aire. Cayó 3.000 metros, aún atada a su asiento, y aterrizó en la selva amazónica. Su madre iba en el vuelo con ella. Juliane buscó a su madre, pero fue en vano. Juliane fue la única sobreviviente del accidente. Ella sobrevivió 11 días sola, tratando sus heridas infestadas de gusanos con combustible y usando técnicas de rastreo que su padre le había enseñado, antes de encontrar un bote que usó para regresar a la civilización. ¡Qué maldita leyenda! Respuesta: solo quiero agregar que las heridas infestadas de gusanos son mejores que las heridas no infestadas de gusanos. No se ve ni es agradable, pero tener un mini escuadrón antiinfeccioso sobre la marcha es útil. 4 prisioneros de Auschwitz, Polonia, robaron uniformes nazis y un automóvil. Solo uno de ellos hablaba alemán, por lo que fue el que portó el uniforme de mayor rango. Cuando salieron del campamento se encontraron con 2 patrullas. La primera patrulla venía un tipo de alto rango también, los llamó. La segunda patrulla, con 2 soldados de bajo rango, les dijo que no podían irse por órdenes, etc. El prisionero que hablaba alemán comenzó a gritarles tan fuerte y tan realista a los soldados que solo atinaron a decir: «Lo sentimos, adelante». Los científicos soviéticos que murieron de hambre y salvaron el banco de semillas de Leningrado durante la invasión de Hitler en el invierno de 1941-42, a pesar de que estaba lleno de maíz, trigo y patatas. Respuesta: ¿qué pasó? Se quedaron sin comida, pero no pudieron comer nada del banco de semillas porque necesitaban preservar sus existencias. Ese nivel de dedicación es simplemente inimaginable. Ir en contra de tus instintos de supervivencia y morir de hambre para no comer esa comida. Ni siquiera puedo comprenderlo. Wojtek era un oso que luchó contra los nazis a cambio de cigarrillos y cerveza. Murió hasta 20 años después de la Segunda Guerra Mundial. Mi parte favorita de esa historia es que después de la guerra vivió en un zoológico. Era común que algunos soldados vinieran a visitarlo y entraran al recinto para jugar con él. A los cuidadores del zoológico no les agradaba mucho esto, por cierto. Respuesta: de hecho, Wojtek luchó contra los nazis gratis. La cerveza y los cigarrillos eran solo una ventaja. Respuesta: eso es tan cool. No había escuchado esa parte de la historia antes. La CIA estuvo investigando habilidades psíquicas durante 30 años como una forma de espiar a la URSS. Después de 30 años, el programa se terminó y su conclusión fue que los poderes psíquicos probablemente no existen. Edit: la conclusión real fue que la evidencia de la visualización remota no podía demostrarse. Se creía que muchos de los resultados más prometedores se debían a la filtración de información, lo que significa que los sujetos de prueba tenían conocimientos previos sobre el tema sobre el que se les preguntó. No pudieron verificar ninguno de sus resultados. No eran confiables. El nombre en clave del proyecto era Stargate. Puedes encontrar los documentos en el sitio web de la CIA, aquí. Sam insumergible. Un gato que sobrevivió al hundimiento de 3 barcos diferentes durante la Segunda Guerra Mundial. Respuesta: ese gato hundió al 100% esos barcos. Aparentemente, la muerte por risa es una causa de muerte increíblemente rara pero completamente real. Crisipo, un filósofo estoico griego, murió de risa después de ver a un burro comiéndose sus higos. Y no es el único caso. Entre los pocos otros casos, se dice que un pintor griego también murió riendo de su pintura de la diosa Afrodita, para la que una anciana, que había encargado la pintura, había insistido en modelar. Tengo entendido que el caso más reciente es el de Ole Bentsen, un audiólogo danés, que vio una escena divertida en una película de comedia y se rió tanto que su frecuencia cardíaca se elevó hasta un punto en el que tuvo un infarto fatal en 1989. Por lo que entendí al leer sobre este tema, no es el acto de reír en sí mismo, sino una repercusión fatal de un ataque de risa, como un paro cardíaco, asfixia o aneurisma, lo que causa la muerte. En el funeral del presidente Andrew Jackson en 1845,
Su loro, a quien tenía de mascota, tuvo que ser retirado porque estaba maldiciendo en voz alta. LOL. Un rey inglés llamado Ethelred tomó algunas tropas para defenderse de una invasión vikinga. Hacía mal tiempo en ese entonces, por lo que muchos de los barcos vikingos se estrellaron mientras aterrizaban. Ethelred pensó que sería deshonroso atacarlos cuando estaban tropezando con la orilla, por lo que mantuvo a sus tropas atrás, hasta que los vikingos tuvieran la oportunidad de incorporarse y formar líneas de batalla adecuadas antes de que los atacara. Los vikingos estaban mejor preparados, por lo que ganaron la pelea y masacraron a varios hombres de Ethelred. Luego él y el resto de sus hombres se vieron obligados a huir mientras los vikingos seguían saqueando. Nota para que entendamos el siguiente suceso. El parapente es un deporte extremo, es algo similar al paracaidismo, pero más ágil, o algo así. Es muy flexible y práctico para quien lo usa. Continuamos. En 2007, un parapente quedó atrapado en la corriente de dos tormentas eléctricas que se unieron y fue elevado a 10.000 metros. Aterrizó más de 3 horas después, a unos 60 kilómetros al norte de su posición inicial. Sobrevivió al frío extremo, rayos y la falta de oxígeno. Respuesta: eso suena aterrador. Imagínate pasar 3 horas en el cielo y no poder volver a bajar. Ella estuvo inconsciente la mayor parte del tiempo. En realidad, solo estuvo inconsciente durante unos 30 minutos. Se despertó todavía en la tormenta, luego navegó de regreso a un lugar seguro. Absolutamente aterrador. Dios, no puedo decir si eso hace que esto sea más aterrador o mejor. Imagínate desmayarte mientras te caes, solo para despertar y averiguar que sigues cayendo. Imagínate despertar cayendo aún más alto de cuando te desmayaste. 10.000 metros es más alto de lo que vuelan los aviones comerciales. Y parapentes extremadamente desafortunados también. Durante la Primera Guerra Mundial, la Armada alemana construyó un barco y lo pintó para que pareciera un barco británico llamado Carmania para infiltrarse y destruir las fuerzas británicas. En la primera salida del barco Carmania falso, el primer barco enemigo que encontró fue el Carmania original, el cual lo hundió y destruyó rápidamente. LOL. Respuesta: meme de Spider-Man. Respuesta: ¿estamos seguros de que fue la verdadera Carmania la que ganó?